primeros movimientos que los seres vivos realizaron para ir de un lugar a otro se hicieron en el agua. Fue aquí donde se originó la vida y por tanto fue aquí donde surgieron los primeros sistemas para la locomoción en medios líquidos. Podríamos pensar que este es un espacio antinatural y extraño para el hombre. Sin embargo, no debemos olvidar que pasamos los primeros 9 meses de nuestra existencia sumergidos. Tal vez por eso, las grandes masas de agua nos fascinan y atraen de tal modo que no hemos podido evitar volver a ellas. Aunque esta vez hemos debido pertrecharnos con diseños y técnicas aprendidas, adaptadas de quienes conocen mucho mejor este lugar, de los que nacen, viven y mueren en él. Para la fauna marina, las posibilidades de desplazamiento se reducen a 2 grandes opciones: dejarse llevar caprichosamente por el fluir del océano o nadar, escogiendo libremente destino. Las ancestrales medusas no son exactamente campeonas de natación. Aprovechan las corrientes submarinas en sus erráticos paseos, pero al menos sus primitivas contracciones les permiten cambiar de dirección, subir o bajar, encontrar alimento. Algunas medusas han acordado una maravillosa asociación con colonias de microalgas que viven entre sus tejidos. Al voltearse la medusa, el alga recibe los rayos solares y transforma la energía en nutrientes para su socia, su barco. En efecto, a cambio, el animal transporta al vegetal. El reino vegetal no se puede mover por sus propios medios. Debe recurrir al transporte contratado. Así, han poblado el mundo entero, dentro y fuera del agua. Efectivamente, los animales en unas ocasiones y el viento o el mar en otras han ayudado a las semillas de las plantas a recorrer la tierra de un extremo a otro, sin olvidar ni el más pequeño islote. Y quizás aquí estaba la mayor dificultad: cruzar el océano. Las semillas de los cocoteros ostentan el récord mundial de resistencia en navegación. Aunque eso sí, no el de orientación. No saben ni remotamente a qué puerto arribarán. Un coco no se hunde. Es menos denso que el agua y su forma esférica desplaza un gran volumen de líquido. Además, contiene aire herméticamente cerrado en su interior. Es una verdadera balsa con compartimentos estancos. El primer humano que observara a un coco a la deriva seguramente sacó muchas ideas de cómo y con qué fabricar un buen bote para hacerse a la mar. El coco tiene hasta quilla para favorecer su avance, pero, a diferencia de nuestros barcos, no posee un mecanismo de propulsión. Una semilla a la deriva no consume energía y sus materiales de madera y fibras son muy resistentes. Errando como un nómada, podrá permanecer en el mar durante años antes de volver a encontrar tierra firme. Aunque con distinta finalidad, otras plantas han imitado la técnica de flotación del coco. Han encontrado así el modo de establecerse de una forma permanente sobre la superficie del agua. La vegetación flotante vive sobre unos metros cuadrados robados al río, creando un nuevo ecosistema que, aunque movedizo, resulta bastante estable. Las plantas acuáticas flotan en primer lugar por ser menos densas que el agua
Pero además, para asegurarse en caso de turbulencias, algunas han incorporado pequeñas burbujas en su interior. Las mejor adaptadas disponen de grandes cámaras de aire para evitar su hundimiento. Las visibles boyas de esta especie la convierten en una verdadera plataforma insumergible. Aire encerrado implica flotabilidad. A pesar de su cuna, muchas especies de anfibios no se desenvuelven con soltura en un entorno acuático. Concretamente, los sapos viven mucho más tiempo en seco que en sus eventuales charcas de cría. Sus patas y su forma de moverse se han adaptado a caminar paso a paso. Sus zambullidas son tan esporádicas que cuando han de cruzar un pequeño arroyo o una laguna, han de recurrir a una técnica de lo más pueril para no hundirse demasiado mientras nadan. Una vez en el agua, no les da vergüenza usar su flotador autohinchable. Aunque algo disimulada entre sus flancos, su cámara de aire constituye un buen seguro para no ahogarse. Su salvavidas les permite descansar, respirando, hasta reunir fuerzas para terminar de vadear lo que para ellos era un incómodo obstáculo. Sus patas traseras, un poco palmeadas, recuerdan bien la técnica que usaban en la época de renacuajo, aunque el peso relativo del adulto ha aumentado desde entonces. Nadar por la superficie, hinchados con aire, resulta más fácil. Definitivamente, un buen invento para aquellos que no saben, no pueden o simplemente no quieren correr riesgos en las largas distancias. Flotar es solo el primer paso para conquistar las superficies líquidas. Caminar sobre un río, sin mojarse, es otra victoria aún más compleja. Los zapateros andan sobre el agua en sentido literal. Su pequeña proeza es posible en parte gracias a su reducido tamaño, pero también debido al dominio que han conseguido sobre la física. Su éxito, su habilidad para no hundirse, se basa en el aprovechamiento de la tensión superficial de las moléculas de H2O. La superficie del agua, sobre todo cuando está quieta, se opone a ser atravesada, como un cuerpo sólido. Su resistencia es menor, pero está ahí. Los que se hayan tirado a una piscina sin medir la contundencia del golpe lo saben bien. El zapatero usa los mismos principios para permanecer a flote. Vive sobre aguas tranquilas y sus patas especiales, recubiertas de finas vellosidades, le confieren la capacidad de deslizarse magníficamente sobre su medio, sin cruzar la superficie húmeda. Creando en cada apoyo un pequeño socavón líquido, pueden permanecer estáticos, sin hundirse, a la espera de una presa o una pareja. El esquí acuático es lo más parecido a caminar sobre las aguas que el hombre ha logrado. Pero para ello, debemos cumplir con el mismo principio que los zapateros, ampliar la superficie de apoyo. Solo que debido a nuestra densidad corporal, tenemos además que conseguir velocidad. De otra forma, tristemente, nos hundimos. Los flamencos se mueven también a caballo entre la tierra y el agua, y tampoco se sumergen. Viven de lo que consiguen robarle a los ríos, lagos o mares donde habitan, pero no meten en ellos más que la cabeza y las puntas de sus pies. No tienen especial gusto por el agua. Prefieren moverse alejados de ella por sus interminables zancos. Andan siempre como remangados, sin mojarse ni una pluma, al acecho de una densa sopa de algas y crustáceos. No están dispuestos a salpicarse por la comida, pero deben al menos conseguir que ésta salga a su encuentro.
Aunque lo parezca, el taconeo de los flamencos no es un movimiento de avance, ni es un baile social. Es su peculiar manera de remover el fondo de la laguna para filtrar más fácilmente su alimento. Del fondo al pico, sin dejar nunca de danzar. Sorprendentemente, esta elegante y provechosa forma de alimentación es imitada con elevada rentabilidad por los pescadores que comparten su hábitat con los flamencos rosas. En las playas del sur de España, los mariscadores tradicionales recorren la orilla del mar, repitiendo la danza del flamenco. Con el meneo de los pies, los moluscos enterrados bajo la arena salen de su escondite y van a parar a la red filtradora. Es una labor agotadora que exige un gran trabajo físico, pero al menos, cuando acaba la jornada, los buenos bailaores saben que, un día más, su arte les dará de comer. Si ciertas aves desarrollaron unas patas largas para no tener que mojarse las plumas, otras, por el contrario, aprendieron técnicas de inmersión para aprovechar el medio acuático como una gigantesca despensa. Un poco de aceite corporal a modo de impermeable, unas membranas protectoras en los ojos, la capacidad de aguantar la respiración y unas patas especiales. Objetivo conseguido. Las aves pueden bucear. Quizá lo que más nos fascinó de esta historia evolutiva fue la fantástica herramienta con la que las anátidas de todo el mundo se impulsan cuando nadan. Remos. Las palas en las que se han transformado las patas de los patos y los remos de muchas de nuestras pequeñas embarcaciones guardan un parecido asombroso. Quizá era obvio que para avanzar en el agua había que impulsar el líquido en el sentido opuesto a la marcha. O quizá se trate tan solo de una coincidencia, una convergencia evolutiva de ideas. En la naturaleza, son frecuentes los casos en que diferentes especies, ante un mismo problema, llegan a la misma solución. De hecho, el camino evolutivo recorrido por las aves acuáticas hasta inventar el remo ha sido seguido por la mayoría de las especies terrestres que necesitaron volver a vivir en el agua, como una vuelta a los orígenes de la vida. El principio de este viaje de cambios pasa en primer lugar por perder el miedo a lanzarse a nadar. Lo mejor es empezar por los lugares en los que no cubre demasiado. Pero si el camino no ofrece otra posibilidad, los más arriesgados, si sobreviven, habrán cruzado la línea que les convierta, deprisa o despacio, en una nueva especie. A veces surgen espontáneas variaciones morfológicas que permiten descubrir mundos alternativos. Cuando esto sucede, se hace posible acceder a nuevos recursos por explotar, a espacios vírgenes para el nuevo orden. La búsqueda de sustento y de ecosistemas que ofrecieran otras posibilidades de expansión llevó a estas clases zoológicas al agua para conseguirlo, incluso al mar. Esta colonización tuvo lugar por parte de artrópodos, reptiles o mamíferos, y todos debieron remodelar sus cuerpos para hacerlos más hidrodinámicos. Las tortugas marinas tienen sus caparazones mucho más estilizados que sus ancestrales antepasadas, y sus patas se han convertido en verdaderas aletas. Todo lo que favorecía un movimiento más hidrodinámico se seleccionaba positivamente incorporándose a la base genética. La reinvasión de la parte más azul del planeta fue tan perfecta que muchas especies olvidaron su pasado. Algunas solo pisan pesadamente la tierra por obligación. La forma de moverse por las playas de los leones marinos revela también que sus lazos con el universo seco en el que nacieron
son cada vez más escasos. La estructura modificada de las extremidades de estos mamíferos solo funciona bien en el mar. Las aletas en tierra son de lo más incómodas. En el agua son como alas para flotar en 3 dimensiones. La conquista del agua exigía otras adaptaciones, además de un perfil hidrodinámico y la capacidad de propulsión que confieren las aletas. Para los seres de sangre caliente, era necesario poner freno a la fuga de calorías que se produce 4 veces más deprisa cuando se está en contacto con el líquido. Una gruesa capa de sebo se encargaría desde entonces de aislarlos del entorno. Los pinípedos y los cetáceos son los seres con más sobrepeso de cuantos pueblan el océano. Aunque aquí, la grasa flota. Observando a estos animales tan perfectamente equipados para la vida acuática, disfrutando, jugando con las olas, dan ganas de bañarse. ¿Por qué no imitarlos? ¿Por qué no copiar sus métodos? ¿No nos impulsarían con la misma eficacia que a ellos unas aletas artificiales? La respuesta a estas preguntas, seguramente muy antiguas, es que sí. Que sí, pero no. Es decir, sí que unos pies de rana nos impulsan de forma sorprendente, sí que nos podemos proteger del frío con densos trajes de goma, pero estamos a años luz de sus giros y volteretas, de su impresionante habilidad para navegar de forma autónoma de un mar a otro. Una cosa es la inventiva del hombre, y otra, aún más perfecta, la evolución natural. En todo caso, el ser humano, movido por un afán de saber incomparable, se asoma a un mundo que hasta hace poco desconocía por completo. Nuestros aparejos y nuestras técnicas han nacido de la observación de la vida subacuática y del sueño de convertirnos en delfines. Pero nuestras visitas bajo el agua aún se reducen a unos breves lapsos de tiempo. La falta de aire nos obligará pronto a poner de nuevo los pies en el suelo. Si podemos permanecer un tiempo prestado, es gracias a que hemos copiado una cosa más de los maestros del buceo. Este insecto bien podría ser considerado el inventor de los tanques de aire. El enorme ditisco, de más de 5 centímetros de envergadura, consigue a sus víctimas bajo el agua. Pero su técnica no es precisamente rápida. Es un cazador que acecha. Mientras aguarda, necesita respirar, y no le basta con salir frecuentemente a la superficie a por una pequeña dosis de oxígeno. Su ojeo le exige concentración y quietud para no ser descubierto por sus presas. Para limitar interrupciones durante la caza, ha diseñado una cámara de aire que prolonga lo suficiente sus esperas. Cuando tiene que subir a respirar, recarga además un considerable depósito que tiene oculto a lo largo de sus élitros, entre las alas. A veces, excede un poco la capacidad de su tanque y alguna burbuja se le escapa, pero su particular botella de oxígeno cumple perfectamente con la función para la que fue concebida: almacenar y racionar el preciado gas para alargar el tiempo que se puede resistir sumergido. El ditisco ha dado respuesta al mismo problema de respiración que compartimos con él. El aire almacenado siempre se queda corto. Por ello, tener un camino recto que fije la forma más económica de subir o bajar sin desorientarse es una buena idea, que tampoco se nos ocurrió a nosotros por primera vez.
Un cable de seguridad, construido con baba de caracol, impide a estos moluscos perderse en el laberinto que forma para ellos la vegetación. La línea recta es el camino más corto entre la comida y el aire, y estos caracoles han de subir continuamente a respirar a la superficie. Las únicas clases de animales que no tienen problemas para obtener oxígeno son las que evolutivamente siempre fueron fieles a su lugar de nacimiento. Sin duda, los peces han dibujado las aletas más perfectas, las formas y pieles más hidrodinámicas, los movimientos más suaves y que menos resistencia ofrecen al desplazamiento. Ellos son, a fin de cuentas, a quienes más hemos tratado de imitar cuando se han proyectado buques o submarinos, quillas, estabilizadores y timones. En el fondo del mar hay casi exactamente 20.000 especies de peces, 20.000 formas de moverse para cruzar mucho más que 20.000 leguas de viaje submarino. La inmensa mayoría comparte un denominador común: una cámara que puede inflarse o desinflarse con gas a más o menos presión para estabilizarse a la profundidad deseada sin tener que usar lastres. La vejiga natatoria posibilita un inigualable control espacial tridimensional sin tener que aletear continuamente. Los que carecen de este órgano interno son tan solo algunas excepciones. Los primitivos peces cartilaginosos están obligados a nadar sin parar hasta el final de sus días. De otra forma, les es imposible controlar la profundidad de su inmersión. Los más modernos equipos de buceo incorporan un chaleco conectado a la botella de oxígeno que cumple la función de una gran vejiga natatoria. La tecnología nos otorga por unos momentos la sensación de ser uno más entre los peces. En los océanos, muchas otras formas de vida extraordinarias se mueven ante nuestros ojos sin que tengamos apenas tiempo para ponerles nombre. La variedad y el nivel de especialización al que este mundo inquietante obliga podría aún darnos infinidad de pautas para movernos en él, para conquistarlo o para cuidarlo. La extraordinaria propulsión a chorro del pulpo es tan solo una muestra de cómo cada especie se ha enfrentado al mar o al agua dulce con lo que la selección de sus genes le ha regalado. Surcar las aguas para quedarse en ellas o para llegar a una nueva orilla no siempre ha sido una responsabilidad exclusiva de los cromosomas. Ocasionalmente, el azar juega un papel decisivo en el viaje de dispersión de las formas de vida. Para el coco, ha sido fortuito dejarse arrastrar al norte o al sur, y nunca tuvo prisa. Podría ser el primero en llegar a una arena sin vida. Está preparado. Es un colonizador. Sus blancas reservas podrán alimentarle hasta que sus raíces encuentren nutrientes muy abajo. Después, esperará la compañía de nuevas oleadas de animales o plantas que, gracias a su presencia, puedan instalarse a su lado. Aunque un coco puede ser también una nave de exploración para pequeños polizones. De muchas maneras sorprendentes, se las arregla la vida para expandirse sin dejar ni un rincón del planeta por habitar. Y nosotros, los humanos, los seres más cosmopolitas de todos, siempre iremos por detrás.